Nos volvemos a encontrar en este espacio de Zona Cero y bueno, pues el día de hoy hay que hablar nuevamente del tema del robo de combustible. Ya la semana pasada hablábamos de este lamentable hecho en donde se enfrascaron en un fuerte enfrentamiento en donde perdieron la vida 4 soldados y 6 civiles, presuntos guachicoleros, y que la cifra aumentó a un menor de edad, que un joven que murió, que regresó herido y que murió ya en la capital del estado, y también aumentó por un policía estatal que también regresó herido y que lamentablemente no pudo sobrevivir. Es decir, que ya estamos hablando de 12 muertos como el saldo de ese 3 de mayo en el que se enfrentaron guachicoleros y el ejército. ¡Agáchense, agáchense, a la verga, agáchense! ¡Clávense, clávense! ¡Clávate, morro! ¡Clávate, clávate! Así que bueno, pues hasta ahí vamos, cuando de repente en las redes sociales aparece, sobre todo en YouTube, en el canal, se crea un canal de YouTube al que le llaman Palmarito Tochapan, y que evidentemente lo crearon pobladores de este lugar, en donde aparecen de inmediato 2 reveladores videos. Uno cuando están quitando las cámaras, sería por ahí de las 10:30 de la noche del 3 de mayo, y el otro con los hechos del momento, con lo que sucedió en el enfrentamiento. Y bueno, pues a partir de ese momento nos empezamos a dar cuenta que hubo cosas que no sabíamos, otras que no nos dijeron y otras que nos hicieron, que intentaron hacernos creer situaciones. Y bueno, pues en ese sentido no faltó por ahí el Vivales, que hace las veces o que se siente periodista y que en su afán protagónico, bueno, pues quiso, o mejor dicho, sorprendió a periodistas de la capital del país y que le creyeron la historia de que se trataba pues prácticamente de que los muertos, que pobladores de Palmarito, bueno, pues que eran agricultores, que no eran miembros del crimen organizado, y bueno, pues quiso vender una historia para enfrentar a la sociedad en contra del ejército. Sí, en su momento hubo medios nacionales que le compraron la historia y que, bueno, pues con el paso de las horas, sobre todo, pues cuando empezamos a ver que había pues otros testimonios que demostraban también lo que se vivió ahí, por ejemplo, pues la forma en la que balacean, lo podemos ver perfectamente en el video, cómo esta persona que bajan de esa camioneta y lo llevan al piso y lo golpean, que va con un chaleco antibalas, saca de entre el chaleco y su cintura, saca una pistola, una escuadra, y como pues de manera artera y cobarde dispara a las espaldas de uno de los militares, le vacía prácticamente la pistola y cae muerto en el instante. Posteriormente también se ve en estos videos como un miembro del ejército, un soldado, pues toma su rifle y pues a sangre fría ultima, ejecuta o le da un tiro de gracia a una de estas personas que tenían ya sometidas. Ese sin duda es un exceso de parte de este militar, pero no quiere decir que haya sido la práctica de ese operativo. No, se nota cómo no era digamos el objetivo ni que llevaran una línea, sino que fue un momento en donde en medio de esa calentura, la adrenalina, lo que se vive, bueno, pues en ese momento, quizá en venganza de lo que acababa de ver, quizá pensando al que le perdonamos la vida y lo dejamos tirado un instante, se levantó y mató a uno de nosotros, pues como para qué lo dejamos, y entonces ahí lo mata, no justifica, hay un homicidio, tendrán que definir las autoridades militares quién fue esta persona, este soldado que se excedió, y tendrá que pagar lo que hizo, porque es un homicidio. Pero de eso a querer generar
una percepción de que todo el ejército es el malo de la película y que los pobladores, sobre todo los vendedores de huachicol, sean unas blancas palomitas, bueno, pues hay mucha diferencia y me parece que afortunadamente los propios videos, cuando se analizan con detenimiento, nos damos cuenta de las cosas. Y posteriormente, bueno, pues viene una situación en donde nada bien parado queda el procurador. Vuelve a escena el procurador Carrancá, quien engaña, quien hizo creernos, o nos hizo creer que habían puesto los pobladores, si bien es cierto, ahí hay delincuentes que se dedican al robo de combustible y que no merecen otro título que el de delincuentes, también es un hecho que no pusieron los famosos escudos humanos compuestos por niños, como se dijo originalmente. Esa fue una historia que creó Víctor Carrancá, el fiscal de Puebla, igualita que cuando nos inventó que un cuetón de los propios pobladores, un cohete que salió disparado fue el que causó la muerte del niño en aquel lamentable desalojo con el que perdiera la vida este niño José Luis Tehuatli. Bueno, pues lo mismo volvemos a ver. Es su práctica común. Y yo ya no entiendo por qué sigue siendo procurador o fiscal en Puebla, un personaje que, si ustedes recuerdan, fue el que tuvo en la cárcel a Mario Besares y a una serie de personas que los tuvo detenidos cuando la muerte de Paco Stanley, y tiempo después dijo, perdonen ustedes, ya vimos que no era cierto. Es el mismo que inventó la teoría del cuetón y que comparó el cráneo de un niño con las cabezas de marranos y que hicieron pruebas de disparos en una escuela de policía para intentar justificar su investigación cuando la CNDH demostró que no era cierto. Bueno, pues ese mismo es el que ahora dijo que había escudos humanos compuestos por niños para que no pudieran entrar los militares a esa zona, y él lo avaló con su investigación. Posteriormente, él, pese a que en la necropsia aparece que esa persona tiene un tiro que entra por la base de la nuca, del cuello, por la base de la nuca y sale por la cabeza, y que fue disparado a menos de 1 metro, eso lo ocultaron pese a que lo dice la necropsia. Es decir, tenían indicios de que había un ejecutado, de que alguien le habían dado una especie de tiro de gracia, y eso lo ocultaron. Y también hubo modificaciones en la escena del crimen, en la escena de este enfrentamiento, que alteraron, decíamos, para, bueno, pues tratar de cambiar la historia como siempre lo ha hecho Carrancá. Eso son dos cosas que habrá que seguir de cerca, porque cuando la PGR llegue a las últimas conclusiones, nos vamos a dar cuenta cómo nuevamente la mano enferma, la mente enferma, mejor dicho, de Víctor Carrancá, lo llevó a esto, que por cierto tuvo que regresarse porque el señor ya estaba en el aeropuerto, porque se iba a Colombia de viaje y tuvieron que ordenarle que se regresara para atender un tema tan delicado como este. Pero todo esto en torno a un tema que hoy debe de preocuparnos porque sigue creciendo, se los vengo diciendo semana a semana, que es el del huachicol, y que hoy los tenemos ya aquí en Puebla, y ya no es como antes que lo platicábamos de lo que sucedía en otros estados del país. Hoy viven con nosotros y lamentablemente cada día hay más inseguridad en Puebla. Así las cosas, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sucede, porque creo que se les ha salido de las manos tanto autoridades federales, estatales, municipales, y creo que también los medios de comunicación tendríamos que ser mucho, pero mucho más responsables antes de caer en los juegos de delincuentes y de autoridades. Así que, pues vamos a estar muy pendientes. Yo los invito a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero. Síganme en redes sociales, Contracara68 es mi Twitter, y por supuesto en todas las cuentas de Intolerancia, de Megalópolis, y a lo largo de la semana, 8:00 p.m, todos los días, Fernando Maldonado, Leti Torres y un servidor en Destrozando la Noticia. Así que ya lo sabe, la cita no es más que en este espacio y en los espacios de Intolerancia.